creo que hay que empezar por el fondo del asunto, ¿no? En este caso, el señor Evo Morales está profundamente molesto porque él ha pensado de que el presidente Luis Arce iba a ser su títere. Y claro está que esto no es así y no va a ser así. Y a consecuencia de esto se está generando una serie de polémicas en torno a, bueno, nuevamente un capítulo más de la novela denominada La Repostulación. Entonces, vemos cómo en este momento el sistema democrático boliviano está atravesando una profunda crisis de representatividad producida fundamentalmente por la vieja política. Una vieja política que en este momento está demostrando su peor faceta, una faceta de violencia, de intolerancia, de irrespeto a las ideas de los demás y fundamentalmente de negar, ¿no?, la posibilidad de que el otro pueda también plantear una alternativa para el país. En ese entendido, pues yo creo que el cabildo ha sido un cabildo masivo, multitudinario, está dentro del ámbito de lo simbólico, es decir, tenemos un cabildo que primero se hace en una fecha simbólica. Y creo que esta fecha es importante porque si tú te das cuenta marca 20 años más o menos hace a un ciclo político dentro de lo que es la teoría política. Y vemos que este ciclo político se ha cumplido, ¿no? La emergencia de Evo Morales como un líder social que representó en su momento pues el sentir del pueblo boliviano, justamente cuando Gonzalo Sánchez de Lozada sale huyendo del país. Y pasan 20 años y vemos un fin de ciclo. Este fin de ciclo que se da justamente por el Pacto de Unidad y las diferentes organizaciones sociales que le dicen al señor Evo Morales que ya no están de acuerdo con su repostulación indefinida, que no están de acuerdo con que él se eternice en el poder, que están de acuerdo con la regeneración de liderazgos, la regeneración de ideas y en este caso la posibilidad de la reconducción del proceso de cambio. Yo pienso que ese componente simbólico del lugar, ¿no? Porque permítame, por favor, el alto Freddy. no es... Permítame algo, Freddy. Sí. ¿El cabildo sepulta el tiempo de Evo? Es un fin de ciclo. Es un fin de ciclo. En alguna otra entrevista yo decía que deberían dejarlo postular al señor Evo Morales, porque estamos seguros de que va a perder y con él evidentemente se va a terminar de sepultar su carrera política y cualquier aspiración de quienes en este momento le hacen creer que él tiene alguna posibilidad electoral. Permítame, por favor. En ese entendido, estoy seguro que don Carlos Romero no está de acuerdo con eso, que sepulta su carrera y que va a perder. Lo escuchamos. Bueno, primero me dijeron que iba a estar el vocero presidencial, pero de todas maneras lo saludo al señor Bovarín. El vocero nos canceló, lo informo de cara a la gente, que tuvo una emergencia media hora antes del programa. Segunda vez me pasa con el vocero, en otro canal me pasó lo mismo. Bueno, de todas maneras, ¿Le parece que organicemos algo para mañana con el vocero? Yo no tengo ningún problema, si aparece el vocero está bien. Perfecto, pero lo vamos a intentar armar para mañana. El señor Bovarín, y por respeto a él vamos a primero partir de una coincidencia, ¿no? Él ha utilizado un término, crisis. Él ha hablado de crisis de la democracia. Voy a partir del concepto crisis y le voy a decir al señor Bovarín que yo sí caracterizo la situación de Bolivia como una situación de crisis, como una situación crítica. Pero eso no es una crisis de la democracia. Es una situación de policrisis. ¿Por qué? Porque resulta que el país está atravesando una situación de crisis económica y financiera. Hace un par de horas estaba revisando algunos números y proyecciones y resulta que aparentemente la balanza comercial y la balanza energética realmente nos plantean un escenario demasiado complejo hacia fin de año. Segundo, estamos en una crisis de seguridad.
que eso ya casi raya en la crisis de Estado. ¿Por qué? Porque ayer precisamente se ha producido el 8º caso de sicariato en San Matías en lo que va del año 2023 y más de 30 casos de sicariato entre el año 2022 y 2023 solo en el departamento de Santa Cruz. Eso es gravísimo. Tercero, estamos en una situación de crisis porque hay crisis climática. Resulta que hay una caída del 30% del volumen de producción de soya, por ejemplo, que está vinculado a la crisis climática que deviene de la sequía. Estamos ante una situación de crisis hídrica, porque hay 130 municipios, casi un 50% a nivel nacional, que están declarados en emergencia por déficit de recursos hídricos. Estamos en una crisis, pero terrible, estructural en materia de justicia. Evidentemente hay una policrisis. Y cuando estamos en un escenario de policrisis, en el contexto además en que la corrupción y protección al narcotráfico, que la hemos venido denunciando de manera insistente, uno espera, por lo menos de un evento, una circunstancia política, un mensaje en ese sentido. ¿Y dónde está el mensaje? ¿No es cierto? Entonces decir que ¿cuál aquí fue el mensaje en el Congreso de la UCAeñe, por favor, sobre esto, sobre este tema? Ahí uno tendría que apelar a los documentos del trabajo de comisiones. En primer lugar, un documento político que hace una caracterización de la crisis por la que está atravesando nuestro país y de este intento, claro, pero doctor de Romero, cercenamiento del Estado plurinacional, ¿no es cierto?, de este intento de arrebatamiento de lo plurinacional al campo popular, ¿no? Y eso no tiene que ver precisamente con un interés de Evo Morales en términos personales, como se lo quiere plantear. No, sino tiene que ver, por ejemplo, con el intento de apuñalamiento del MAS. Es decir, ¿con qué moral estos señores hacen flamear banderas azules si intentaban proscribir al MAS con cartas falsificadas? ¿De quién es el MAS, don Carlos Romero? El MAS es del pueblo, el MAS es del movimiento ¿Y el que popular. estaba en el cabildo era el pueblo o no era el pueblo? Son funcionarios y dirigentes corruptos, seamos. Permítame, don Freddy Bovarín, ¿de quién es el MAS? Claros. Bueno, me parece un poco divertida la pregunta, querida Jimena, porque bueno, yo manifesté de manera abierta y esto me costó mi cargo dentro del Ejecutivo. En su momento yo señalé de que el MAS no era una persona, ¿no? Y que el MAS es patrimonio de las organizaciones sociales a la cabeza del Pacto Unidad. ¿Y quiénes estaban hoy día en el Cabildo, por favor? ¿Funcionarios, acarreados, dirigentes que se venden al gobierno de turno? ¿Quiénes estaban hoy? Bueno, lo importante es que las organizaciones sociales han convocado a un cabildo, ¿no? Y este cabildo se ha desarrollado con toda normalidad, ha habido una presencia multitudinaria de gente. Bueno, más allá de los epítetos o las calificaciones que se le pueda dar al cabildo, creo que lo importante es que las organizaciones sociales han decidido mover ficha, en el sentido de que ellos asumen un rol protagónico el día de hoy y dicen, bueno, hasta el momento se dice de manera retórica que el movimiento al socialismo le pertenece a las organizaciones sociales. Pero lo cierto es que una persona ha secuestrado la democracia partidaria, ha secuestrado el instrumento político y de manera unilateral ha venido tomando decisiones sin consultar, sin coordinar con las organizaciones sociales ni el Pacto Unidad. En ese entendido, las organizaciones asumen un rol protagónico y de alguna forma le dicen que el instrumento político no le pertenece a una persona, que no le pertenece a un partido, ni a un grupo de gente que en este momento sigue pretendiendo eternizarse en la dirigencia partidaria. Es decir,
Hay una generación de políticos que pertenecen a la vieja política que le están haciendo mucho daño al movimiento al socialismo y le están haciendo mucho daño a la democracia en el país. Deme nombres, por favor, de esos viejos dirigentes, porque aquí todo el mundo está tirando indirectas y nadie se anime a puntualizar nada. Acaba de decir Carlos Romero, ¿con qué moral ustedes hacen algo si están apuñalando el partido? ¿Ustedes están apuñalando al MAS, Freddy? Yo creo que se está tratando de rescatar al proceso de cambio y dotarlo de sus valores primigenios con los que vio nacer justamente la fuerza política más importante de los últimos 20 años. Creo que en tanto y en cuanto tengamos la posibilidad de tener democracia interna, igualdad, que las decisiones se tomen de manera horizontal, de que exista la escucha activa, el diálogo dentro de la organización partidaria, es, yo creo que un paso adelante para poder... Permíteme, vamos con Carlos Romero, por favor, su explicación. ¿Cómo es que el arcismo intenta apuñalar al MAS? Bueno, primero que el núcleo organizativo y movilizador de los movimientos sociales en Bolivia, históricamente, son sus organizaciones sindicales. Y las organizaciones sindicales tienen como máximo nivel de dirección orgánica los congresos. Esa es la democracia sindical. La democracia sindical que trastoca las bases de la partidocracia tradicional, ¿no es cierto?, que se cohesionaba con base en el clientelismo, con base en la persecución, como está sucediendo ahora. Es decir, ¿qué cohesiona a lo que quieran denominar el arcismo, el nuevo ciclo, la nueva generación, los renovables, lo que quieran entender? ¿En torno a qué se cohesionan? En torno al billete, en torno a la billetera, en torno al bolsillo, ¿no es cierto? Es decir, recordemos el contexto de este cabildo. El hijo de Arce hablando en secretito con empresarios transnacionales, chilenos de paso, vinculados a la extracción del litio como materia prima, sin ningún proyecto de industrialización, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si entienden la política como un juego de compadres, parientes que se sobornan entre ellos, se dan pegas, hacen sus cuoteos, sus pasanacus, eso es absolutamente partidocracia corrupta del sistema tradicional. Si el señor Bobarín reivindica aquello, usted, señor Bobarín, es la peor expresión, ¿no es cierto?, de lo vetusto, de lo más vetusto que fue el sistema político boliviano, de lo más vetusto. Entonces, ¿de qué renovación puede hablar usted? Segundo, si van a gasificar con una mano criminal que ordena desde el propio presidente un congreso campesino como el de la CSUTV, entonces, ¿con qué moral usted habla de organizaciones sociales, de movimientos sociales? Se interponen 12 acciones legales para proscribir al MAS. Entonces no se reclamen pues masistas. Si ustedes lo han querido apuñalar, han querido asesinarlo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, hablar de que Evo Morales, de que va a perder, que no, si va a perder, entonces ¿qué preocupación tienen? Porque lo ven hasta en su sopa, lo ven mañana, tarde y noche, lo atacan todos los días, lo persiguen como hizo la derecha tradicional, como hizo la embajada norteamericana. ¿Quién es el que está atacando más? Porque uno recuerda todos los últimos días, al menos las expresiones de Evo Morales. ¿Evo está atacando mucho también? No, está denunciando la verdad, ¿no es cierto? O vamos a poner en duda que el hijo de Arce estaba negociando el litio en secretito con empresas transnacionales. O vamos a poner en duda de que sostuvo reuniones en Bolivia y en el extranjero con las empresas del litio que aparecieron como finalistas de una supuesta licitación, ¿no es cierto? Eso no lo vamos a poner en duda. Ahora, no es atacar, pues, decir aquello que está pasando objetivamente. Es decir, nunca el país en toda su historia junta ha sido objeto de tantos escándalos mundiales en torno al narcotráfico. O sea, decir la verdad no es atacar.
Atacar es Quiero poner un cuadro en la interponer- pantalla, permítame por favor, porque hay quienes observan que Evo Morales está disparando mucho. Vamos a ver, y a muchos también. Aquí usted lo va a analizar. Ponemos el cuadro en la pantalla, por favor. Evo dispara contra todos, dardos contra sus ex aliados. Ahí está lo que ha dicho de cada uno de ellos. A Luis Arce, neoliberal. A García Linera, falso analista. Al hijo de Arce, negocios familiares. A Eva Copa, traidora. Luego por ejemplo, del ministro vocero. Eduardo del Castillo, ha dicho que es protector del narcotráfico. Del vocero ha hablado de su pasado, diré su pasado, dice. Habla de el que ahora es embajador en Venezuela. Dice que se enriquece y que se ha comprado casas muy caras en Venezuela. Luego, del exministro de Gobierno, dice que recibe una millonada en publicidad y a Eva Copa la ha llamado traidora. Bueno, una sola mentira, no hay ni una sola mentira, ¿no es cierto? Ahí faltó Lima, admirador de Mesa, funcionario de Carlos Alarcón, del bufete Bladman, ¿no es cierto? Patrocinado por movimentistas, el vocero militante de Nueva Fuerza Republicana, en fin, este embajador que tenemos en Caracas, seguramente si viene a La Paz, que se vaya con los medios de comunicación acompañado de la ex ministra Teresa Morales y le va a mostrar que en La Paz su casa se convirtió en un edificio. Y si él nos lleva en Caracas a la dirección que podemos señalarle con las coordenadas respectivas, vamos a mostrar que se compró una mansión. Entonces, ¿dónde están las mentiras? No hay ni una sola mentira. Don Freddy Bovarín, ¿qué dice, por favor? Freddy, parece que se nos ha ido la imagen. ¿Ya? ¿Estamos con don Freddy Bovarín? Freddy, por favor. Sí. Querida Jimena, bueno, parece que el estilo del diputado Héctor Arce ya es transversal en toda la dirigencia nacional que acompaña al evismo, ¿no? Y esto me parece bastante lamentable. Es simplemente la descalificación ad hominem, es el desprestigio, el tirar basura a la gente, y creo que eso no aporta a un debate constructivo, no aporta propuestas, no aporta ideas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Parece que esta es nomás la tónica en la que se va a manejar la bueno, política. pero dice Carlos Romero que todo lo que está en la pantalla es verdad. Bueno, a mí lo que me preocupa, querida Jimena, es que en el Congreso de la OCAN, si tú te fijas en la primera fila, ¿quiénes estaban en la primera fila? Estaba Wilfredo Chávez, Ángelo Céspedes, Mario Cronenbol, creo que el señor Romero. Yo te digo, ¿a quién representan ellos? ¿Cuál es la base social que realmente ellos representan, ¿no? Mientras que en el Cabildo estaban pues el Pacto de Unidad, estaban dirigentes nacionales de diferentes organizaciones bartolinas, interculturales, campesinos, la Central Obrera Boliviana. O sea, veías realmente ahí la representación del pueblo, ¿no? Y creo que ellos han sido los fundadores, los constructores, son los verdaderos dueños del instrumento político. Y ellos están recuperando para sí, ¿no? este instrumento, y están diciendo de que ya no están de acuerdo con el evismo, porque lamentablemente hay un vacío, un vaciamiento ideológico que yo lo he denominado la evolatría, es decir, que es el culto a la personalidad. Es decir, no hay un horizonte, no hay un futuro posible sin Evo Morales. Evo Morales es el alfa y el omega, es el principio y el fin. La luna se va a escapar y el sol se va a esconder. O sea, sin Evo realmente, o sea, pareciera de que el MAS no puede ganar una elección. Y lo cierto es que todos estos liderazgos de la vieja política han parasitado el liderazgo de Evo Morales y lo necesitan a Evo Morales para poder gravitar dentro de la política, para poder acceder a un cargo público. Carlos Romero, permítame por favor, Carlos Romero parasita. Toda la gente que está en torno al evismo. Estoy preguntando en concreto, por favor, no por todo, porque lo tiene aquí al frente a Carlos Romero, le estoy preguntando por él. ¿Es como un parásito que trata de vivir de Evo? Por supuesto que sí, lo necesitan a Evo en activo para poder hacer política,
porque solos no representan absolutamente a nadie, no representan a ningún sector social, a ninguna organización. Y lo cierto es que usted, por favor, Freddy, usted, permítame, Freddy, ¿usted a quién representa? Yo en este momento, querida Jimena, no estoy viniendo aquí a sacar cara por nadie. Y eso no, pero es que acaba de decir que Romero no representa a nadie. Yo le pregunto a quién representa usted. Y lo hacía en una analogía a los eventos de la OCAN y del Cabildo. O sea, tú puedes ver en las imágenes. En las imágenes del Cabildo, para ponernos de acuerdo, un pueblo organizado. A ver, estoy entrevistando a dos, permítame, estoy entrevistando a dos personas que no representan a nadie. Carlos Romero no representa a nadie y usted no representa a nadie. ¿Es correcto? Por supuesto, representamos nuestra propia voz, ¿no? Sí, está bien, es que usted estaba diciendo no representa a nadie. ¿Usted representa a alguien, Carlos Romero? ¿Usted, doctor Carlos Romero? Te estoy explicando la referencia por partes. de la diferencia entre el Congreso de la OCAN. Tiene razón Freddy, tienes toda la razón, mi estimado Freddy. El MAS no ganó una elección sin Evo Morales. Esa es la realidad. O sea, es así de claro. Luis Arce Catacora es ministro, o fue ministro y ahora es presidente, gracias al MAS y a Evo Morales, al que los ataca y persigue todos los días. Luis Arce Catacora, el 17 de octubre del 2003, y vamos a hablar de simbolismos, ¿no es cierto?, estaba preparando la salida de Sánchez de Lozada, maletas de plata incluidas. Arce Catacora fue alto funcionario del Banco Central durante toda la época del neoliberalismo, apadrinado por un funcionario del Fondo Monetario Internacional para hacer un posgrado en Inglaterra, con todo pagado, cómplice de los gastos reservados, porque tú sabes que en el Banco Central hay una cuenta única del Tesoro que registra todos los movimientos económicos del Tesoro. Cómplice de los gastos reservados. Sí, pero usted hay era algo ministro de gobierno. ¿Qué hizo en los 14 años para meterlo preso a Arce como cómplice de los gastos reservados? A ver, un momentito. Yo como ministro de gobierno, para empezar, no he utilizado y nosotros cancelamos ese tema de los estoy preguntándole gastos qué hizo para meterlo preso a Arce, si es que Arce es cómplice de los gastos reservados. Yo no era pues ministro cuando lo nombraron en el 2006, yo lo conocí en el gabinete. Hubo tiempo, ¿cuántos años han estado de gestión juntos para meterlo preso, para juzgarlo? ¿Lo acusaron precisamente en algún momento? Nosotros le pedimos una investigación a él mismo porque era ministro de Economía, pues nos engañó, nos mintió, ya lo ha explicado Evo Morales. Pero ¿cuántos años engañó, ¿no es cierto? Él se presentó como un angelito. Yo le invito a hacer una investigación conjunta de este tema. Yo vivo de mi trabajo, siempre he vivido de mi trabajo y hago política y la he hecho antes del MAS y antes de conocer personalmente a Evo Morales. Ahora usted dice, evidentemente yo soy Bovarín un reconocido de Evo Morales y lo voy a defender las veces que sea necesaria, porque hay una cosa en la vida que es básica: el reconocimiento, la ética y la lealtad. Le consulto, usted dice Bovarín vive del Estado. ¿Usted vivió del Estado? No, yo he vivido para el Estado, ¿no es cierto? Porque yo, antes de ser ministro de Estado, he sido consultor de organismos nacionales e internacionales, he dado cátedras en diferentes universidades, he dirigido una organización no gubernamental, Bovarín, etcétera, etcétera. ¿Usted de qué vive, por favor? ¿Vive del Estado? ¿Vive para el Estado? ¿Da cátedras? ¿Qué hace? ¿Saca oro? Todos vivimos de nuestro trabajo, Jimena. Yo creo que acá el señor Romero no es pues un angelito caído del cielo, ¿no? Y creo que la impostura es la que manda en sus declaraciones, porque claramente el pueblo boliviano se debe estar riendo de que él vive por la política, para la política. O sea, es parte de la vieja política, ¿no? Es parte de este segmento generacional, podríamos decir, de gente que ha parasitado el liderazgo de Evo Morales. Y esto no tiene nada
O sea, es simplemente una realidad, refleja una realidad. O sea, ellos lo defienden con tanta vehemencia, porque sin Evo Morales no son nada, no son nadie, no gravitan en la política, nadie los entrevista, no existen. Estaría seguramente el señor Romero en su bufete atendiendo casos legales, que es lo que corresponde, pero nadie le invitaría aquí a ningún plató de televisión como analista, absolutamente nada. Ellos lo necesitan a Evo en activo para poder hacer política, para poder de alguna manera tener la ilusión de volver a recuperar el control del Estado. Pero permítanme a ambos, por favor, porque se habla tanto de verdades y mentiras que quiero poner un tuit que quiero ver si esto es verdad o es mentira, por favor. Evo Morales escribió el 7 de octubre del 2020 y lo ha recordado recién Eduardo del Castillo. Dice: lucho por Bolivia. No solo fue el mejor ministro de Economía de América Latina, además de proteger nuestra economía de las crisis de 2008 y 2015, garantizó crecimiento económico y desarrollo social. ¿Eso es verdad o es mentira, doctor Carlos Romero? El 2020, bien, qué bueno poner ese tuit, porque eso ratifica ante el conjunto del pueblo boliviano cómo Evo Morales se dedicaba a hacerle campaña a Arce Catacora para que sea presidente. Sí, pero es que dice que era el mejor ministro de Economía. Para hacerle campaña, hacerlo quedar bien, ¿no es cierto? Todos sabemos que la economía ¿mentía Evo Morales? Modifica a partir de la nacionalización, y la nacionalización no corresponde a Arce Catacora. Ahora, Evo Morales le ha respondido, Jimena. Usted revise. Pero permítame, ¿esto es verdad o es mentira? Eso de que era el mejor ministro de Economía. Traslademos la pregunta al propio Evo Morales. Y él le ha respondido a usted y a todo el país en la entrevista de Causachun Coca el pasado domingo. ¿Y saben qué parte le ha respondido? Él humildemente ha ofrecido disculpas al pueblo boliviano por haberse hecho engañar con Evo Morales, porque claro, como él venía del mundo profundo, del mundo rural, de ese mundo que muy pocos pueden entender, ¿no es cierto? Saben que el año 2005, cuando gana las elecciones Evo Morales, como él mismo ha explicado, él no conocía 14 años se dejó engañar, no se dio cuenta, 14 años. Bueno, para que se dé cuenta, pues, de la buena fe de las personas, ¿no es cierto? Hay personas que pueden ser engañadas como se está riendo a carcajada, don Freddy Bovarín. Freddy, claro, por pero favor, no responde a nada, ¿no es cierto? Bueno para reírse, pero yo le quisiera pedir al señor Bovarín, responda pues, en vez de reírse, responda sobre el narcotráfico, responda sobre el hijito de su presidente que tanto defiende, que está haciendo negociados con el litio y con yacimientos. Primero le voy a pedir a Freddy. Bovarín, responda por qué quisieron apuñalar al MAS, no eluda las preguntas. Freddy, responda esto. ¿Qué le parece que Evo dijera, después de tenerlo 14 años como ministro a Arce Catacora, que era el mejor ministro de Economía de América Latina, y luego eso? Evo es víctima de sus propias decisiones, ¿no? O sea, él toma de decisiones y luego él mismo se victimiza, ¿no? Entonces, ahí vemos realmente cómo él, de alguna manera, ha secuestrado la democracia interna dentro del movimiento al socialismo, y él era el amo y señor, y él tomaba absolutamente todas las decisiones. Él decía lo que pasaba, lo que no pasaba, y de alguna forma nos ha llevado a este momento decadente. O sea, el MAS está pasando por esta turbulencia de fin de ciclo y por este momento de crisis interna por el señor Evo Morales. Él es quien nos ha llevado a este punto. Sus malas decisiones. Nunca se ha hecho responsable de sus malas decisiones. Yo a día de hoy no recuerdo de que el señor Morales le haya pedido perdón al país por justamente haber abandonado al pueblo de Bolivia en un momento tan crítico en el que el pueblo esperaba mucho más de él, ¿no? Entonces se dijeron muchas cosas que eran mentira, y esto hace que se rompa el techo de cristal, ¿no? Y empiezan a crujir los cimientos del movimiento al socialismo, porque el famoso patria o muerte se quedó en una simple retórica, había sido mentira, y muchas cosas que se dijeron fueron mentira, como que el MAS le pertenecía a las organizaciones sociales, como que el MAS era del pueblo. Mentira, el MAS era de un señor que se llama Evo Morales y que a día de hoy está obsesionado con el poder y va a hacer todo lo que está a su alcance para poder retornar al... Le pregunto, sin embargo, Freddy, permítame, por favor, ¿el MAS sería lo que es sin Evo Morales?
Yo creo que él ha cumplido un ciclo político. Creo que la pregunta es otra, Freddy. Sombras, el MAS, sí. Permítame, ¿el MAS sería lo que es sin Evo Morales? Te estoy contestando, Jimena. Sabes, creo que Evo en su momento fue un buen presidente, pero con el transcurso de los años lo afectó el síndrome de Ubris y perdió el norte, perdió el horizonte, y a día de hoy no es ni la sombra de lo que fue. Fue un gran dirigente, fue un gran presidente, transformó el país, yo lo reconocí en muchas entrevistas, ¿no? Generó una inclusión social de sectores históricamente excluidos, transformó la economía del país, pero a día de hoy ha perdido absolutamente el horizonte político. Es una persona que está obsesionada. ¿Y por qué combatir de esta manera a alguien que hizo ese nivel de aporte? Porque usted dice transformó la economía, hizo esto, lo otro. Bueno, ¿cómo es que se vuelve enemigo de ustedes? Porque él ha querido instrumentalizar al movimiento, al socialismo, a su servicio personal. Él ha decidido nominar al presidente Arce para que sea el candidato por el movimiento al socialismo, y en su momento ha pensado que iba a ser su títere, que él iba a responder absolutamente a todos sus caprichos. Acusa a Freddy Bovarín, responde Carlos Romero. Explique, Freddy, por favor, ¿por qué dice eso? Bueno, en una infidencia que realizó Álvaro García Linera, señaló que la decisión de la candidatura del presidente Arce la habían realizado justamente los dos, Evo Morales y Álvaro García Linera, en México. Es decir, antes de la reunión que se sostuvo en Argentina. Entonces, lo que se convocó en Argentina no resultó ser más que un show político, es decir, una pantomima. Se convocó a las organizaciones sociales para que se defina quién iba a ser candidato por el MAS, y bueno, se lo elige justamente al presidente Arce. Imagino de que pues esta designación, nominación, era de carácter transitoria, porque evidentemente Evo tenía toda la intención de retornar al país para volver a hacerse con el poder, y obviamente ser poder detrás del trono o el poder en la sombra en el gobierno del presidente Arce. Pero resulta que la realidad supera a la ficción, y el presidente Arce termina siendo quien gobierna el país, quien toma las decisiones y quien termina definiendo pues qué es lo que se hace o se deja de hacer. Esto molesta mucho al señor Morales, porque pues no estaba en sus planes, no era lo que él planificó. ¿Algún dato, por favor, de gestión que demuestre eso? Usted dice eso se conversó en México antes de la reunión de Argentina. Ya durante la gestión, ¿se vio en algún momento que Evo intentó usar como títere a Luis Arce? Por supuesto, él todo el tiempo intentaba pues dar los lineamientos, ¿no?, al gobierno de qué es lo que se tenía que hacer, y el presidente Arce de manera discreta pues fue de a poco tomando todas las decisiones y de alguna manera excluyendo del proceso de toma de decisiones al señor Evo Morales. Y esto es lo que nos ha llevado a este punto de enfrentamiento, de crisis interna dentro del movimiento al socialismo, y en este momento se ha generado una transición real en la que pues ya hay una renovación en los hechos concretos de los liderazgos. ¿Arce debería tener algún tipo de agradecimiento con Evo por haber llegado al presidente con él? Yo creo que lo tiene, pero eso no significa de que el presidente Morales pues va a terminar siendo el principal opositor a su propio gobierno. Es decir, mira, ¿a qué punto estamos? Hay una distorsión en el sistema de partidos. Tenemos un sistema de partidos monopartidista no competitivo, en el que el MAS es a la vez oficialismo y oposición. El MAS es la propia oposición al propio MAS. Y esta distorsión se ha generado justamente por una serie de medidas que se tomaron en su momento a la cabeza del señor Morales. Entonces, ahora lo que se está haciendo seguramente es tratar de enmendar esta distorsión dentro del sistema político y ver de que efectivamente tengamos un sistema competitivo en el que pues exista alternancia, porque sin duda alguna, querida Jimena, democracia
es un sinónimo de alternancia. Si hay alternancia, ¿por qué se repostula si es que lo hace Arce? Está en su derecho constitucional, la Constitución política. Pero usted habló de alternancia, ¿no? 168. Claro. Ahora, el presidente Arce tampoco ha dicho de que él va a ser el candidato, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. El cabildo no expulsa a nadie. El cabildo no define candidaturas. En cambio, en el Congreso de la OCAN se definen candidaturas, se expulsan a militantes y además es como nuevamente lo mismo, ¿no? Un culto a la personalidad, a la ¿Y usted egolatría, cree, Freddy, que él debería ser el candidato? Freddy, por favor, ¿usted cree que debería ser el candidato? Yo creo que eso se definirá en su momento. Sí, se va a definir en su momento, pero ¿usted qué piensa? Renovación. Permíteme terminar, por favor, Jimena. ¿Ya? Eso se definirá en su momento, pero yo soy un firme partidario de la renovación. Creo que se necesita realmente una regeneración dentro de la política boliviana y yo creo que le haría muy bien al sistema político el plantear justamente la posibilidad de que en todas las fuerzas políticas se pueda generar una renovación real de liderazgos. O sea que lo deseable sería que Arce no se postule tampoco, para que haya esa renovación de la que usted habla. Yo estoy convencido que eso le haría mucho bien a la democracia. Muy bien. ¿Le sorprende, don Carlos Romero? ¿Le haría muy bien a la democracia que Arce no sea candidato? Dice Freddy Bovarín. Vamos a ir por partes, si me permite, Jimena. La pregunta era, ¿realmente Evo Morales quería que Arce Catacora sea un títere? Títere, voy a reproducir el subtítulo. Yo creo que Freddy Bovarín ha trabajado en el gobierno, en el proceso de los 14 años. Yo recuerdo que ha trabajado en varias reparticiones de Estado. Y Freddy debe saber perfectamente, y hay que ser leales con la verdad, debe saber perfectamente, primero, Evo Morales nunca ha impuesto viceministros o ha hecho designar funcionarios. Máximo habrá hecho alguna sugerencia, especialmente en reparticiones técnicas, ¿no? Yo he sido ministro de Estado 4 veces, de 4 carteras de Estado, y nunca, y pongo como testigos a los 42 ministros, exministros, exministras, al propio Luis Arce Catacora, ¿no es cierto? Nunca se nos ha impuesto viceministros, funcionarios, nos han dicho que designemos a los parientes, o que su hijo estaba encargado de manejar X o Z negocio. Nunca ha habido eso, para empezar. Menos con Luis Arce Catacora. Es más, el testigo es el propio Arce Catacora. Él ha designado a su gabinete como mejor le ha parecido. Evo Morales no le ha sugerido absolutamente a nadie de los integrantes de su gabinete, de sus viceministerios, no. De manera general le ha sugerido criterios. Le ha dicho, compañero Lucho, entiendo, ¿no? Toma en cuenta el equilibrio de género, toma en cuenta el equilibrio generacional, toma en cuenta el equilibrio social, toma en cuenta el equilibrio de regiones al momento de designar tu gabinete. En las reparticiones técnicas, especialmente yacimientos de litio de Bolivia, cuesta que la gente adquiera conocimiento y especialice un conocimiento. Te recomiendo tratar de mantener a quienes desempeñan funciones estratégicas en esa repartición de Estado, ¿no es cierto? Y luego, cuando Evo Morales se ha dirigido a Luis Arce Catacora, como él mismo lo ha relatado, espontáneo como es Evo Morales, no miente, es una persona absolutamente espontánea. Él ha relatado en su casa de Cochabamba, le ha pedido al presidente Arce, le ha sugerido, le ha recomendado que no sea tolerante con la corrupción. Le ha advertido de que habían demasiadas cosas que se decía de su ministro de gobierno. Y los hechos le han dado la razón.
¿No es cierto? Los hechos están ahí, hay que revisar la prensa nacional e internacional, todos los escándalos de narcotráfico, ¿no es cierto? Ahora, Freddy intenta analizar la política a partir de las actitudes de Evo Morales. Eso no es inherente, no es consubstancial a alguien que va a hacer un análisis sistematizado, ¿no es cierto, mi estimado Freddy? Eso es metafísica pura. ¿De dónde, pues, las personas solitas definen los escenarios políticos? Eso no hay. Pero sí hay liderazgos enraizados culturalmente a los pueblos, como es el de Evo Morales. O sea, nos guste o no nos guste, hay una raíz cultural del campo popular de Bolivia en torno a Evo Morales. Y que las decisiones no son individuales ni monopartidarias. No, obviamente, no deben serlo. Porque precisamente el sistema político boliviano se ha modificado a partir de la dinámica de la democracia sindical, ¿no es cierto?, de la que hemos aprendido mucho, muchos de nosotros. Entonces, obviamente, me parecen criterios muy subjetivos y no se es leal a la verdad cuando se intenta mostrar a un Arce Catacora como víctima de un supuesto de un supuesto verticalismo de Evo Morales. Ese es el discurso de la derecha. La derecha por eso lo ha llamado a este líder del pueblo, no al que está en la pantalla, al verdadero, ¿no es cierto?, a él, lo ha llamado dictador, tirano. ¿Por qué? Porque no admitían, no les cabía en su cabeza, no les cabe hasta ahora, ¿no es cierto?, que un indígena haya sido capaz de liderar un proceso, no un gobierno solamente, un proceso histórico, el más profundo de la historia de Bolivia en términos de transformaciones económicas, sociales y culturales, y democráticas también, mi estimado Freddy. ¿No es cierto? Tú reivindicas el rol de las nuevas generaciones. Pues mira, en la Asamblea Constituyente se incorporó a los jóvenes, se reconoció la ciudadanía a los 18 años, se logró la equidad y alternancia de género. Esas son conquistas, pero fundamentalmente los indígenas dejaron de ser un adorno, que eso es lo máximo que lograban ser en el viejo Congreso republicano, ¿no es cierto? Y esas transformaciones se las hizo en democracia, esas transformaciones normalmente se las haría en guerra civil en cualquier país del mundo. Se las hizo en democracia gracias a la clarividencia de ese hombre, del señor Evo Morales. Y si Evo Morales, así como dicen ustedes, ha huido, no, si Evo Morales se quedaba, era un baño de sangre el escenario de noviembre del 2019. Tenemos que tener la objetividad y la lealtad intelectual para analizar las cosas de manera mucho más objetiva. Don Carlos Romero, quiero preguntarle por algo. Usted dice que Evo Morales permaneció como engañado, es decir, que no se daba cuenta de lo malo que era Luis Arce. Pero me acaban de pasar un dato en el que usted también hablaba maravillas de Luis Arce. Vamos a ver, por favor, esto es del año 2017. Nos los acaba de pasar alguien que nos escribe al programa para que usted nos diga si esto está bien o mal. Se publicó en Los Tiempos de Cochabamba. Voy a mostrar en este instante. Es del año 2017. Deja el gabinete Luis Arce. Acuérdense que dejó un año por enfermedad. Lo ponemos. Esto es de Los Tiempos. Lo ponemos así, aunque dice este video es privado. Dice, ministro de Economía deja el gabinete por problemas de salud. Es del 25 de junio del 2017. A la 1:36 estaba publicado. Vamos a la siguiente. El presidente Morales designará el lunes próximo a la persona que reemplazará al ministro de Economía mientras reciba tratamiento médico en Brasil, manifestó ayer el ministro de Gobierno Carlos Romero después de la rueda de prensa. Romero expresó su solidaridad con Arce y su familia sin dar detalles sobre el mal que aqueja a la autoridad y deseó que su recuperación se concrete de manera pronta. ¿Qué decía usted? Porque está entrecomillado.
Él ha sido destacado en las diferentes encuestas de opinión como uno de los mejores ministros. Ha sido reconocido también por instituciones nacionales e internacionales como uno de los mejores ministros, no solamente a nivel de Bolivia, como uno de los mejores ministros de Economía de la región. ¿Qué pasó, don Carlos Romero? ¿Era el mejor y de pronto es el peor? Primero, un día sábado, me enteré de que el ahora presidente Arce estaba quejado por una grave enfermedad. Lo primero que hice, de repente he sido una de las primeras personas en haberse comunicado con él. Le expresé mi solidaridad, toda nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro compromiso. En esas circunstancias, creo que me llamó un medio de comunicación o estaba saliendo de algún evento, no sé. Evidentemente hice esas declaraciones tratando de transmitirle fuerza y reproduje algo que había sido publicado en una revista, ¿no?, de economía que se llama América Economía. Esa encuesta a la que yo me refiero es de la revista América Economía, la misma revista que años después publicó el año 2022 exactamente que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos era la segunda mejor empresa petrolera del mundo a la luz de los datos del año 2021, la misma revista América Economía. Así es que esa era mi fuente. Pero entonces, ¿usted también fue engañado? Mire, claro, pues yo manejaba la seguridad del país, ¿le parece poco? O sea, y tuve resultados exitosos. Bajé 50% la criminalidad. No hay alguien que nos pueda señalar de que nosotros estuvimos involucrados en llevarnos un tajador del Estado, ni mucho menos en proteger narcotraficantes. Manejar la seguridad de un Estado que fue reconocido internacionalmente ya era mucha tarea. Yo no me metía con asuntos de la economía, confiaba absolutamente en la palabra de Luis Arce Catacora en temas de economía. Es llamativo, es realmente llamativo que Arce los tuviera a todos tan deslumbrados, incluido Evo Morales, y hoy se den cuenta que era un desastre. Pero bueno, quiero preguntarle a Freddy Ovarín lo siguiente. Usted ha hablado de renovación y usted ha dicho que sería saludable que Arce no sea candidato. Pero le consulto. Perdón, para que responda Freddy, perdón, Jimena, hay que hacer dos valoraciones, ¿no? Una, la técnica, y la otra, la política. ¿No es cierto? Hagamos la valoración política, porque Arce Catacora como político es un desastre, ¿de qué, claro. por favor? De la consecuencia de los postulados político-ideológicos, de la moral, de la ética, de los postulados programáticos de un revolucionario, de un militante del MAS, de alguien que entiende el proceso de cambio, a eso me refiero. ¿Quién no sería un revolucionario? Arce, pues, porque es contrario a ser revolucionario el nepotismo, la protección de la corrupción, del narcotráfico, el abandono de la gestión pública, absoluto abandono de la gestión pública. Por eso le hablé de un escenario de policrisis al iniciar la entrevista. Bueno, voy a poner otro video entonces. Iba a ir otro tema, pero a propósito de lo que me dice, voy con este video, para que nos los puedan explicar. Alguien, primero, de compromiso político, con mucha conciencia social, inclusive con mucho conocimiento y capacidad profesional. Entonces tenemos que buscar un perfil, quién puede garantizar la unidad unitario, pero también el tema de crecimiento económico, porque eso es nuestro fuerte. El candidato a presidente del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora. ¿Cómo se entiende esto, a ver, don Carlos Romero? Era el mejor del mundo y de pronto es el peor del mundo. Pero preguntémoslo en ambas ópticas, ¿no es cierto? Para Luis Arce Catacora, recuerdo, jefe era la expresión, para referirse al presidente Evo Morales, ¿no es cierto? Recordemos las percepciones que tenía Luis Arce Catacora y el propio señor Bovarín seguramente en torno al liderazgo de Evo Morales. Es la persona que ahora atacan, denostan, fustigan, persiguen, descalifican todos los días, ¿no es cierto? Pero nosotros decimos las cosas de frente, de cara al pueblo, como decía Marcelo Quiroga Santa Cruz, de cara al pueblo. ¿Sabe qué? No nos camuflamos en falsas cuentas de redes sociales. 1.400 le canceló solo Facebook.
eso de la guerra sucia, del fake news, de las cuentas falsas, el instrumento más cobarde de la alcantarilla del sistema político que utiliza este gobierno para denostar a Evo Morales, atacar al MAS, fustigar el proceso de cambio, del cual ellos han renegado por sus propios negocios familiares. Bueno, quiero preguntarle a Freddy Bovarín, por favor. Usted dijo, Freddy, sería saludable que Arce no sea candidato. Quiero preguntarle por otro personaje al que usted está más ligado, que tiene muchos años como canciller, que tiene muchos años como vicepresidente ya, y usted habla de renovación. ¿Usted cree que sería bueno que Choquehuanca sea vicepresidente, candidato a la vicepresidencia, o que deje espacio a la renovación? Jimena, primero que nada quisiera desmentir categóricamente las aseveraciones del señor Romero cuando dice de que Evo Morales no lo llamaba al presidente para poner ministros, viceministros, autoridades en diferentes carteras de Estado. En ese momento yo fungía como viceministro de Coordinación Gubernamental y pues nos tocó desarrollar la tarea pues de la designación, porque todas las designaciones de autoridades de Estado pasan por el Viceministerio de Coordinación Gubernamental. Entonces es evidente de que el señor Morales lo llamaba al presidente para pedir expresamente que ponga a evistas en determinados cargos del Estado. Entonces, eso en honor a la verdad, ¿no? Porque recuerda, por favor, sea concreto con algo. ¿Recuerda a quién sugirió? Al embajador Pari, por ejemplo, ¿no? ¿Para dónde lo sugirió? Entonces, para embajador de Naciones Unidas, ¿no? ¿Y le hizo caso entonces ahí Arce? Pero Evo llamaba permanentemente para designar gente evista y de su entorno en diferentes. Denos otros ejemplos, por favor. Así. ¿A quién pedía para ministros? A Héctor Arce Saconeta, por ejemplo, igual, otro embajador. Que también le hizo caso. ¿Sí? Así. Bien, ¿no? Entonces, ya me respondió. Han habido varios casos, ¿no? Entonces... No, permítame, Choquehuanca, por favor. Es que está mintiendo, está descontextualizando. Y usted sabe como comunicadora que no se deben descontextualizar las cosas. Estimado Freddy, estás descontextualizando y estás mintiendo soberanamente. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué está mintiendo? Porque Evo Morales públicamente dijo que vayan a la OEA quienes van a encargarse de hacer un juicio a Almagro. Ahí se equivocó también Evo Morales, pues porque los que han ido allá no han hecho nada, no le han hecho ni cosquillas. Lo recomendó, me acuerdo, públicamente, primero a Álvaro García Linera. Dijo, tendremos una delegación de peso, una representación de peso para esclarecer lo del golpe y el rol intervencionista del Ministerio de Colonias, que se hace llamar Organización de Estados Americanos, en torno al rol de Almagro. Entonces eso no es un cuoteo, mi estimado Freddy. Esa es una sugerencia pública de representación de Estado. Don Freddy Bovarín, ¿qué dice? O sea, el hecho de que él en este momento ataque a sus propios colegas es un tema muy aparte, pero las llamadas que se recibían era, por ejemplo, para designar a Wilfredo Chávez como procurador del Estado, procurador general del Estado. Entonces, mira, ¿qué pasa con Evo? Lamentablemente él va eliminando a sus leales, va eliminando a sus potenciales aliados, va eliminando a sus posibles herederos y va eliminando a todos los dirigentes que le puedan hacer sombra. Entonces, lo cierto es de que ahora mismo yo veo que están muy en soledad, muy en solitario, cada vez están más aislados. Perfecto, ya es otro tema ese. Responda a lo que yo le pregunté ahora. Usted que habla de renovación, por favor, y si tomamos en cuenta que David Choquehuanca lleva mucho tiempo como canciller y como vicepresidente, ¿usted cree que él debe repostularse o dar espacio a nuevas figuras por el otro lado? En algún momento tuvimos una conversación con el vicepresidente del Estado y él me decía abiertamente, me dice, lo mejor para el país sería que no vaya ninguno de los tres, que no vaya Evo, que no vaya Lucho y que no vaya yo. Tal vez eso sería una solución para los problemas que estamos viviendo hoy. Permítame, lo que usted quiero saber,
¿Usted está de acuerdo con que él no sea candidato a la vicepresidencia o a la presidencia? Como te digo, yo creo que la renovación de todas las candidaturas le va a hacer bien al país. Ese es mi pensamiento, pero no depende de mí. Evidentemente hay una estructura mucho más grande. Yo lo sé. Yo lo sé que no depende de usted. Mi pregunta es directa a usted. Si de usted dependiera, ¿Choquehuanca sería candidato a la vicepresidencia o no? Como te digo, yo soy un partidario firme de la renovación. Creo que debe haber una de manera directa, entonces no. Para que nos quede claro, si usted depende, no sería candidato. No depende de mí, querida Jimena, eso está claro. Por supuesto, si de usted dependiera, quiero una respuesta directa, ¿no sería candidato a la vicepresidencia? A ver, lo que yo quiero que tengas clara, querida Jimena, es de que la política es mucho más compleja. Es que me están gambeteando mucho y yo le estoy pidiendo una respuesta directa. Yo sé que es complicado porque después le van a cobrar a usted por qué dijiste esto, por qué le respondiste, debiste escaparte. Pero le doy una última chance, si quiere lo responde, si no, no. Si dependiera de Freddy Bovarín, ¿Choquehuanca sería candidato a la vicepresidencia o no? Yo creo que ha cumplido ya un rol importante y, como te digo, en algún momento conversé con él y me decía que una renovación real en todos los niveles le haría bien al país. Le están reclamando la respuesta no lo presione, no hay respuesta. Si yo le pregunté varias veces muchas cosas, no respondió tampoco, ¿no? Déjelo tranquilo. Le puedo poner entre comillas ahí, si de mí dependiera, ¿Choquehuanca no sería candidato a la vicepresidencia o lo tergiverso? Si pongo eso. Pero Jimena, es algo que nunca dije. Entonces, por eso le estoy preguntando. Es que usted intenta no responder y yo busco que responda. Ese es mi trabajo, ¿no? Ese es mi trabajo, hacer que responda. Bueno, claro que es tergiversación decir o poner algo que uno no dice, ¿no? Entonces, si de usted dependiera, ¿Choquehuanca sería candidato a la vicepresidencia? Yo, como te digo, creo que una regeneración de todos los liderazgos, en todos los niveles. Me está hablando en general. Le estoy preguntando de manera concreta, puntual, con un nombre y apellido. David Choquehuanca. ¿O no se anima o le da miedo decirlo? No, no me da miedo. Entonces, ¿puedes responderme de manera directa? Si de usted depende, ¿es candidato a la vicepresidencia o a la presidencia o no? Es importante saber de que tiene el derecho constitucional, pero si de mí dependiera, creo que ya los actores en este momento han cumplido su ciclo y han cumplido el rol que les correspondía. Ahora sí pueden poner entre comillas. Si de mí dependiera, Choquehuanca no sería candidato a la vicepresidencia. Y le agradezco que me lo hubiera respondido así. Don Carlos Romero, ¿qué le parece esta respuesta? Más difícil que un acertijo de una película conocida, nuestro querido compañero Bovarín, ¿no? Para dar respuestas. No se hacen, los liderazgos no se construyen por decreto, lo digo en sentido figurado. No es que un liderazgo se define al azar, se define por decreto. No. Los liderazgos nacen, crecen con el pueblo, sintonizan con los procesos sociales, se insertan en la historia. ¿Quién es líder y quién no es líder? ¿Quién desaparecerá y quién será reconocido? El que sintonice con la historia. Esa es la realidad. Lo sabe Freddy Bovarín, pero utiliza solamente por por conveniencia, un supuesto discurso de renovación. No se puede esconder bajo el discurso de la renovación la traición a la ética y la moral, la traición a la patria, la traición al pueblo, la traición al MAS. Eso no se puede esconder bajo el supuesto discurso de la renovación.